San Mateo capítulo número 20. San Mateo capítulo 20, vamos a leer del versículo número 17. La bendita palabra de Dios que nos dice de la manera siguiente: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor, hermano y hermana. Hemos, hermano y hermana, leído esta porción que nos lleva al momento cuando nuestro Señor Jesucristo, relatado por San Mateo, hace su tercera anunciación de su muerte, que sería la última ya, porque ya ahorita ya el Señor va camino a Jerusalén, donde los eventos se precipitarán para esto, para su muerte. Pero es interesante, hermano, porque al ser la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte, toma a sus discípulos para llevarlos con él. Ahora, si usted se recuerda, hemos venido leyendo, y usted lo puede leer también, hermano, a nuestro Señor Jesucristo también se le conocía como el Galileo o Jesús de Galilea, porque pues ahí el Señor creció por causa de que cuando tomó forma de hombre y nació, el que entonces era rey, Herodes, quiso matarlo, y entonces sus padres, avisados por Dios, lo llevaron para Egipto. Y después el ángel se le aparece a su padrastro y a su mamá y le dice: bueno, ya murieron los que procuraban la muerte del niño, regresen. Pero cuando regresan, ya no regresan a Belén, donde había nacido el Señor, sino que, hermano, se van a Galilea. Y Galilea, ya lo hemos mencionado, hermano, era la parte más pobre de Israel, donde estaba la gente con menos posibilidades económicas y por ende menos posibilidades, hermano, de sobresalir académicamente. No teniendo dinero no podían estudiar. Entonces, hermano, a los galileos pues siempre se les tenía de menos por eso, porque era la gente, por así decirlo, menos culta y la gente menos deseada. Recuérdese que en aquel entonces a los pobres se les consideraba como desfavorecidos por Dios. En cambio, a los ricos se les consideraba como favorecidos por Dios. Ese era el pensamiento que tenían, no era así. Sin embargo, el Señor, hermano, sus padres, guiados por Dios, van y se alojan en Galilea, donde el niño crece. Y la mayoría de su vida el Señor la pasó ahí, aunque hay relatos que el Señor fue a otras ciudades. Bueno, fue a usted se recuerda cuando fue cerca de la frontera, cuando aquella mujer sirofeniza, hermano, aquel milagro que el Señor le hizo a la mujer. El Señor pues también a Cesarea de Filipos, donde el apóstol Pedro hace la confesión de que él es el Hijo del Dios viviente. Otros lugares que el Señor anduvo visitando, pero más que todo, hermano, en Galilea y en esas regiones cercanas el Señor realizó su ministerio. Jerusalén, hermano, fue pocas las veces que el Señor, lo mucho 4 veces el Señor fue a Jerusalén, lo mucho. De allí Él no fue a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es en Jerusalén, hermano, donde cuando el Señor levanta o comienza su ministerio ya, es ahí donde, hermano, le acechaban para matarle. Entonces, lógicamente, si en Jerusalén era donde lo querían, hermano, agarrar para lograr, hermano, destruirlo, matarlo, el Señor pues siempre trató de evitar, aunque como le digo, algunas veces fue ahí.
Sin embargo, aquí se nos menciona, y el hecho que siempre se menciona cuando el Señor, las pocas veces que el Señor fue a Jerusalén, dice que Él subió a Jerusalén. Y es porque Jerusalén, hermano, está sobre un monte, el monte Sión, que como se le llamaba antes. Entonces, para llegar a Jerusalén hay que subir el monte Sión, y en la cima del monte Sión es donde se encuentra Jerusalén. Por eso es que aún en el libro de los Salmos, hermano, en los subtítulos, hermano, se habla de salmos ascendientes. Que eran salmos que los judíos, cuando iban para Jerusalén, iban cantando. Entonces, como iban subiendo, entonces se llamaban salmos ascendientes, porque los cantaban mientras iban subiendo el monte Sión hasta llegar a Jerusalén. Entonces, para el Señor, por así decirlo, hermano, en Galilea, la gente, hermano, Galilea le tomó cariño, le tomó aprecio, porque no solamente, hermano, creció ahí, sino que cuando ya el Señor, hermano, en su ministerio, Él adopta la manera de pensar en cuanto a la ley, hermano, acerca de la tradición menor. Hemos explicado, hermano, de que el pueblo de Israel era gobernado por los dirigentes religiosos. O sea que los mismos gobernantes religiosos eran los que gobernaban, hermano, políticamente al pueblo de Israel. Entonces, hermano, ese control ellos lo ejercieron de tal manera que ellos emitían leyes a su antojo, siempre para proteger, hermano, sus principios, o sea, lo que a ellos les convenía. Entonces, por eso ellos crearon, aparte de la ley de Moisés, ellos crearon una ley a la cual ellos le llamaban la tradición de los ancianos, o la tradición mayor, que eran mandamientos que ellos se los habían inventado para oprimir al pueblo, para tenerlo controlado. Entonces el pueblo pobre, y más que todo en el área de Galilea, ellos dijeron: no, nosotros vamos a quedarnos con lo que la ley dice. Entonces el pueblo que, hermano, se apegaba a la ley de Moisés, ellos decían: no, nosotros estamos con la tradición menor, ¿no? Si ellos dicen que esa es la tradición mayor, nosotros nos quedamos con la ley de Moisés. Entonces ese adoptó eso. Aquellos guardaban la tradición mayor, y los pobres guardaban la tradición menor. Lo que sucede es que cuando ya el Señor Jesús toma una inclinación, hermano, hacia cuál grupo el Señor se iba a inclinar, ya sea por los ricos o por los pobres, el Señor se inclina por los pobres y convive con ellos, y había vivido con ellos. Pero entonces el Señor adopta, porque claro, la tradición menor era simplemente lo que era la ley de Moisés, o sea, la ley de Dios. Entonces el Señor no podía, hermano, hacerse al lado de ellos, de los fariseos y de los saduceos, porque entonces sería, hermano, ir en contra de Dios, ya que ellos iban en contra de Dios. Aunque ellos decían ser hijos de Dios, decían guardar la ley, decían ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, realmente, hermano, ellos no creían en Dios, odiaban a Dios, porque lo único que querían era, hermano, el tener el control del pueblo. Ahora, en eso, hermano, cuando el Señor comienza su ministerio, y ven ellos que se ha hecho del lado de los pobres, y comienza el Señor a enseñar las normas, las leyes, los mandamientos del reino, todos ellos van en contra de lo que ellos piensan, de la ley o la tradición de los ancianos. Y por eso es que el Señor, hermano, ellos decían: esto es lo que Dios dice, pero eso es lo que ellos decían, no era Dios. Entonces, por eso es que el Señor, ellos se los decía claramente. Se recuerdan en un momento cuando el Señor les reprocha a ellos eso, les dice: ustedes han quebrantado la ley de Dios, el mandamiento de Dios, cuando por sus tradiciones le han quitado a los hombres la posibilidad de ayudarle a sus padres. Porque ustedes dicen que su tradición mayor dice que es su ofrenda a Dios todo aquello con que ustedes le puedan ayudar a sus padres, que es su ofrenda a Dios. Entonces, o sea, lo que ellos podían darle a sus padres, ellos, decía la tradición mayor, se lo tienen que dar a Dios, y ya no están obligados de ayudarle a sus padres.
De esa manera, le decía el Señor, invalidáis el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces ellos, hermano, en su afán de avaricia, hermano, dicen: bueno, agarremos el dinero, a lo que podamos. Entonces creaban esas leyes que iban en contra de la ley de Dios. Y como el Señor fue el único que, hermano, se paró para decirles la verdad, bueno, también San Juan Bautista era un hombre de Dios y por eso murió. Pero el Señor, al decirles la verdad, ganó, hermano, simpatía de parte del pueblo, porque dijeron: lo que nadie se había atrever a decir, nuestro profeta lo está diciendo ahora. Y entonces el Señor arrastraba miles de gentes. Entonces ellos comenzaron a ver, tanto fariseos y saduceos, y los herodianos también, porque los herodianos, aunque eran de parte del gobierno, eran religiosos, pero también se afectaban, porque se afectaban sus intereses económicos. Entonces todos ellos comenzaron a ver en Jesús un enemigo. Un enemigo. Y entonces es cuando ellos comienzan a atacar el ministerio o la persona del Señor, a modo de hermano, de desprestigiarlo, hermano, para que la gente no lo siguiera. Comienzan, hermano, a hablar cosas que no eran de él. Falsas calumnias, hermano, hablar mal de él, a atacarlo, a acusarlo, a amenazarlo, a atentar contra su vida y hasta matarlo, que es lo que lograron al fin. Aunque usted y yo sabemos que todo eso era un plan de Dios para que nuestro Señor Jesucristo, hermano, llegara a la cruz, ¿verdad? Ya lo sabemos, ¿verdad, hermano? Sabemos que era plan de Dios. Pero ve, entonces, ¿qué sucede? Que en Galilea el Señor estaba protegido. O sea, no podían entrar a Galilea y agarrarlo, porque ahí no podían tocarlo. Ahí estaba bien protegido el Señor, porque la gente lo quería, la gente lo aclamaba. Entonces ellos sabían que no podían llegar a Galilea y tratar de hacerle daño, porque era prácticamente imposible. El Señor tenía quien lo defendiera ahí. La gente salía por él. Entonces, hermano, al el Señor tomar la decisión de salir de Galilea, prácticamente él mismo se está quitando esa protección. Porque salir de Galilea y subir a Jerusalén, hermano, es como si dijéramos: se fue a meter a la cueva del lobo. Así salió y se fue a meter a la cueva del lobo. O sea, porque se fue a meter no solamente, hermano, a la parte de Judea, donde estaba Jerusalén, sino que va y se va a meter al templo. Porque una cosa es Jerusalén, aunque estaba controlada por ellos, pero el templo era, hermano, para ellos algo sagrado, y es todavía algo sagrado. Entonces, hermano, al punto, fíjese, hermano, al punto que el mismo imperio romano, fíjese, el imperio romano está caracterizado, hermano, según Apocalipsis, por una bestia espantosa, ¿verdad? Una bestia espantosa, muy diferente a las demás bestias. La Biblia, hermano, llama a los diferentes grandes imperios mundiales que han habido, la Biblia los personifica como bestias. Son 4 bestias las que se personifican. Y, hermano, una de esas bestias es el imperio romano. Y una de las características del imperio romano, dice, es que, hermano, como está representado, hermano, por el hierro, entonces dice, desmenuza todo. Entonces el imperio romano es el imperio, hermano, que más periodo de tiempo, hermano, ha subsistido más que ningún otro imperio. 1500 años de imperio. Fuerte, poderoso. Entonces los romanos eran conocidos así, por, hermano, gente, hermano, mala, hermano, sin corazón. Los reyes romanos, hermano, eran conocidos por ser sanguinarios, hermano, depravados, borrachos, y todo lo tenían. Pero fíjense, pero cuando se trataba, hermano, de los asuntos religiosos, ellos trataban de no meterse con los pueblos. Y el pueblo de Israel
Era uno de esos pueblos. Ellos decían, ni nos metamos en los asuntos religiosos de ellos. Por eso es que, hermano, el otro de los reyes, hermano, cuando el apóstol Pablo, se recuerda el rey Agripa, que era también otro de los gobernantes, de los emperadores del imperio romano. Y entonces cuando acusaron a Pablo delante de él, dijo, bueno, si es asunto de su religión, yo no quiero saber nada, arréglalo entre ustedes. Porque el imperio romano no le importaba, hermano, si sacrificaban vacas, bueyes, palomas. Lo que el imperio quería era que les pagaran el impuesto. Eso es lo que... Entonces fíjese cómo obraba el imperio, hermano, que aunque Israel estaba toda subyugada por el imperio romano, ellos no entraban al templo de los israelitas. Ellos no entraban, ni se metían en eso. Entonces, para darle una idea, era como si dentro del imperio romano, hermano, había un país libre, que era Israel, pero aunque no estaba libre, pero libre en el aspecto espiritual. Que ellos, aunque estaban subyugados por el imperio romano, ellos se gobernaban a sí mismos. O sea, ellos cobraban los impuestos, los impuestos no, los diezmos, controlaban todo en los israelitas. Y el gobierno no se metía. Entonces, fíjese, algo así, yo no sé si usted lo sabe, se lo voy a decir. Pero muchas veces nosotros por ejemplo, cuando vemos, hermano, el movimiento católico romano, y entonces vemos a su máximo representante que llega a otros países. Entonces vemos, no sé si usted ve, pero usted ve que llegan los presidentes y llega, hermano, llega ahí la escolta, hermano, presidencial, hermano, y le hacen honores y todo eso. Y entonces la gente dice, bueno, ¿cómo los presidentes le van a hacer honores a alguien que no tiene nada que ver? Pero sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Y voy a hacer rápida la historia. Lo que sucede, hermano, es que por allá por los años 1930, algo así, se levantó un hombre con ideas muy raras. Él se llamó Benito Mussolini. Y este hombre, hermano, se conoce como el primer socialista. Benito Mussolini se conoce como el primer socialista. Porque él, hermano, de un estado democrático como era Italia, él lo convirtió en un estado, hermano, totalitario, o sea, de un solo líder, que era él, Benito Mussolini. Y a eso se le llamó el fascismo. Entonces lo que sucede es que, hermano, siendo presidente ya, porque se tomó Italia y gobernó, entonces siendo presidente, hermano, Italia comenzó a tener conflictos con la gente, hermano, los pueblos que ellos dominaban. Y entonces Benito Mussolini dijo, bueno, hay un problema porque tenemos este problema interno donde no podemos controlar al catolicismo romano. Entonces viene Benito Mussolini, o el gobierno, hermano, y lo que hacen es que le dan soberanía al catolicismo romano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Vaticano está reconocido por ser un estado más. O sea, no un país, porque no es gobernable, pero está reconocido como un estado. Entonces los 3,000, 4,000, perdón, son como 30, 40 kilómetros que son lo que se lleva el terreno del Vaticano. El gobierno italiano se lo regala, o sea, le da la soberanía. Entonces el Vaticano pasa a ser un estado. Y el Papa pasa a ser su rey. Aunque no es un estado gobernante, pero pasa a ser su rey. Entonces, cuando el Papa, por esa razón, entonces cuando ya el Vaticano es reconocido mundialmente como un estado, hermano, independiente,
Entonces, lógicamente, el Vaticano tiene sus representantes que van y lo representan políticamente delante de cualquier país. Entonces manda sus delegados, sus diplomáticos. Entonces, cuando el rey de ese estado libre del Vaticano, que es el Papa, va a los países, no lo reciben como Papa, lo reciben como si fuera el rey de ese país. Por eso es que tantos honores, pero los honores no son espirituales, son políticos. Entonces, por así decirlo, dentro de una ciudad que es Roma, está otro país que es el Vaticano. Y fíjese, uno puede decir, pero son 3 kilómetros, 4 kilómetros. Pero el punto es ese, de que aunque son 3, 4 kilómetros geográficamente que ellos abarcan, pero en realidad ellos abarcan todo el mundo. Porque desde ahí ellos gobiernan a todo el mundo. O sea, de aquí, hermano, mandan dinero para el Vaticano. O sea, todo lo que se produce en las iglesias, en las capillas, en los edificios católicos romanos, va para allá, para el Vaticano. Entonces, aunque pareciera mentira, hermano, pero el Vaticano es uno de los estados más millonarios del mundo. Fíjense, ahí, porque como son tan poquitos y reciben tanto, entonces por esa razón es que, hermano, tantas cosas que suceden en el Vaticano que nadie las sabe, porque como son un estado independiente, el gobierno romano no puede llegar y hacerles una auditoría, una investigación. Yo leía de una muchacha porque se dice de que los papas y todos los dirigentes altos del catolicismo romano celebran orgías y todo. Entonces un acto preferible de ellos es que, hermano, una niña virgen de 15 años baile desnuda para ellos, y por supuesto la abusan, la violan. Pero sucede de que a una niña de esa de 15 años no solo la violan, sino que también, hermano, desaparece. La niña desaparece. Sus padres hablan y dicen toda la verdad. Dice, bueno, nuestra hija fue a tal lugar y fue a esto, y no aparece. Y no apareció. No apareció. Entonces dice, hay dentro del Vaticano, y un poco de información estoy dando, pero dentro del Vaticano hay, en ese edificio que se ven, lugares donde nadie ha entrado. Nadie, ¿no? Y por eso, hermano, se desconoce, la gente desconoce, hermano, cómo es que obra, hermano, el diablo, porque es del diablo, ¿verdad? En esta secta, que es una secta criminal. Un jesuita mexicano, él es mexicano, y él da su testimonio, y él dice, yo era uno de los asesinos del Papa. Él dice. Y a saber de qué manera, porque se sabe de que aunque el Vaticano no tiene una guardia, hermano, un ejército, pero es la guardia suiza la que guarda al padre. Pero aparte de eso, dice, los jesuitas, todos los jesuitas están entrenados para matar. Todos. Eso, como les digo, uno lo desconoce hasta que, hermano, gracias a Dios, hoy con esto del espacio cibernético, hermano, las cosas se pueden, hermano, sacar, y la gente puede hablar y decir cosas. Bueno, entonces de esa manera es como, hermano, fungía Israel dentro del Imperio Romano en aquellos tiempos. Que los romanos no se metían en nada en los asuntos de Israel. Entonces los gobernantes, hermano, ellos podían hacer lo que quisieran y nadie les decía nada. Pero ¿qué pasa? Aparece el Señor Jesús. Y cuando aparece el Señor Jesús, le comienza, hermano, a hablar y a decir sus verdades, a decirles que no eran de Dios, que eran hijos del diablo, que quebrantaban la ley y tantas cosas, ¿verdad? Entonces la gente misma, como le digo, aunque no podía defenderse, lo que hacía simplemente la gente para mostrarles que estaba en contra de ellos, la gente lo que hacía era someterse más a la tradición menor, o sea, a la ley de Moisés. Entonces, por ejemplo, se recuerda cuando el Señor Jesús en sábado se puso a sanar gente, ¿verdad?
Y entonces cuando se puso a sanar gente, uno de intérprete de la ley les dijo: 6 días hay para que ustedes puedan trabajar y hacer lo que quieran, vengan cualquier día, pero el 7º día, ese día no se puede hacer nada. Entonces viene el Señor y se voltea y le da la respuesta y le dice: hipócrita, ¿acaso tú en día de reposo no sueltas a tu burro para que vaya a beber agua? ¿Y acaso no vale más esta gente que un burro? Y entonces viene y lo que hace el Señor, confirmar que los pobres que guardaban la ley estaban en la verdad y que ellos estaban en la mentira. Porque eso es lo que dijo: es la voluntad de Dios hacer bien en sábado, dijo. O sea, totalmente lo contrario de lo que ellos decían. Entonces, claro, ¿cómo les iba a gustar? Entonces, saduceos, fariseos, herodianos y todos comenzaron a ver en Jesús un enemigo muy serio. Un enemigo donde ellos dijeron: bueno, si lo dejamos vivir, todo el pueblo se va a ir con él. Si lo dejamos vivir, se nos va a acabar la fuente de dinero. Este hombre tiene poder, fuerza, arrastra mucha gente. Si lo hacen rey, si lo hacen su líder, nos va a destruir. Hay que matarlo. Claro, el Señor ya lo sabía, como le digo, él ya lo sabía. Pero viene el Señor y dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos con él. O sea, los sacó de la seguridad en la cual ellos se encontraban y les dijo: ahora vamos a ir a donde está el peligro. Entonces, mire, se recuerda a los discípulos: Señor, mi vida pondré por ti. Señor, yo te amo más que todo. Señor, esto y lo otro. Porque uno, hermano, uno, mientras no hay problema, uno dice amar a Dios y uno dice dar la vida y te amo y eres todo mi ser y eres mi único amor y todo lo doy por ti, mi vida daré por ti, mi vida doy por ti, Señor. Lo decimos, ¿verdad, hermano? Pero una cosa es decirlo cuando no hay la amenaza y otra cosa es decirlo y vivirlo y, hermano, y mostrarlo cuando está la amenaza. Porque los discípulos habían vivido casi 3 años y medio de pura bendición, hermano. Bien panzoncitos los tenían, de tanto pescado y pan que les daba. No les faltaba comida. Bien bonitos estaban, bien chapuditos y hermosos estaban. Pero ahora le dijo: Señor, ahora vamos a lo serio. Vamos a ir a Jerusalén, a Judea. Señor, pero si ahí te acaban de tratar de apedrear, ¿cómo vas a ir allá? Vamos a ir porque es necesario ir. Ese es el punto. De que hay gente que cree en Dios, ¿verdad? ¿Cuántos creemos en Dios aquí? Amén, sí. Pero hay gente que cree en Dios, pero no lo sigue. Solo creen en Él. Y usted, hay mucha gente, ¿usted cree en Dios? Oh, sí, claro, yo creo en Dios. Mira, pues, aquí ando la medallita de mi Virgen del Socorro. Mira, yo creo en Dios. Claro que yo soy, que mira, aquí ando la Virgen, mira, aquí ando la que me pasó la frontera, mira, la Virgen de no sé qué. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pues sí, pero creen en Dios, pero no le obedecen. Le dicen Padre y no le obedecen. Le dicen Señor y no le honran, dijo el Señor. Entonces, cuando verdaderamente se ve que una persona es cristiana, es en los momentos de tribulación. Cuando hay problemas, cuando hay persecución por causa de Dios, ahí es. Por eso el Señor se recuerda, le dijo: miren, les voy a dar una enseñanza y se los voy a decir. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla y una cayó en el camino, en pedregales, una cayó aquí y allá y una cayó en buena tierra. Y entonces comenzó a decir: la que cayó junto al camino son aquellos que aceptan la palabra, pero cuando vienen las luchas y las pruebas se apartan, porque no cayó en el camino, cayó junto al camino. Entonces, hay muchos que estamos junto al camino, dicen: no, yo soy cristiano, mire, bien cerquita tengo al Señor, mire.
bien cerquita. Mira, aquí va el Señor y yo a la par voy. Pero no va en el camino del Señor, va a la par del camino, a un lado del camino. Mire, yo soy hijo de Dios, mire, pero cayó en pedregales. Dijo, esos son aquellos que por caer en piedras tienen poca profundidad. Y entonces cuando vienen los afanes y la vida y la persecución por causa de la palabra, son ahogados y se alejan. Pero la que cayó en buena tierra, dice, esa es la que da fruto, la que agarró, se sembró, la que agarró raíces, la que creció fuerte, la que sí es de verdad y dio fruto. Entonces no podemos decir yo soy cristiano, o no podemos comprobar que alguien es cristiano hasta el momento en que llega la tribulación. Entonces viene el Señor y le dice, bueno muchachos, se acabó la escuelita bíblica, ahora vamos de verdad a vivir el evangelio. Vamos a ir a Jerusalén. Jerusalén, dijeron, a saber qué tamaño de saliva se le fue por el cuello. Jerusalén, dijeron, Señor, ahí hay peligro. A Jerusalén vamos. De ahí dice claramente, y subió con ellos, los tomó a sus discípulos, y entonces los tomó y les dijo, miren, esto y esto le va a pasar al Hijo del Hombre. Entonces parecía ser que como que el Señor quería morir, porque sabiendo que allá lo estaban esperando para matarlo, Él afirma su rostro y va para allá. Imagínate que usted le diga, mire, no vaya a tal lugar, ahí matan a los cristianos, y usted diga, pues yo voy. Entonces, a usted lo van a matar, usted quiere que lo maten. Es como en Guatemala, hermano. Dicen que en Guatemala ahorita, hermano, hay persecución contra los cristianos. No hay día que no amanezca un cristiano muerto. Y los quieren hacer, hermano, renegar de su fe. Los quieren hacer blasfemar el nombre de Cristo para no matarlos. Ahí nomás en Guatemala. Entonces uno puede decir, no, yo soy cristiano. Pero sí, podemos decirlo del diente al labio. Pero una vez estando en momentos difíciles, en luchas y pruebas, quizás éramos los primeros en correr. Porque ¿se acuerda usted? ¿A dónde estaban los discípulos cuando apresaron al Señor? ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? Se fueron corriendo, ¿verdad? Se fueron corriendo. Vámonos, dijeron, aquí hay peligro de muerte. Cuando lo agarraron al Señor, el Señor le dijo, mira, a esos no les hagan nada, a mí me buscan, a mí llévenme. Pero en realidad el deber de Dios era permanecer con Él, como Pedro le había dicho, Señor, voy a estar contigo hasta la muerte, mi vida pondré por ti, Señor, y cuidadito con que te hagan algo, porque aquí tengo mi machete bien afilado, Señor, y el que te quiera tocar va a pasar primero por mi cuerpo. ¿Qué hermano? Si hasta delante de una criada renegó que era conocedor de Dios, que era amigo del Señor, su discípulo del Señor, hasta maldijo, ¿verdad, hermano? Entonces no estaba preparado Pedro. Pedro creyó que amaba al Señor, creyó que, hermano, estaba con Dios, que era fiel a Dios. Pero al momento de la prueba y de la lucha, de la persecución y de la amenaza y de la muerte, Pedro dijo, no, mejor me voy antes de que me pase algo. Por eso ve el Señor, Él no se va solo, porque donde está Cristo, ahí tiene que estar su pueblo. Dicen amén, hermanos. Donde está Cristo, ahí tiene que estar su pueblo. O sea, nosotros no podemos decir, hoy no voy a ir porque ahí donde vive el Señor está peligroso. Dicen que va ahí donde hay pandilleros, ahí yo no voy ahí, yo no voy ahí. Ahí vaya usted, hermano, y me cuenta, pero yo no voy. Pero dice el Señor, va. Y si el Señor le dice que vaya, y el Señor le dice que vaya, imagínese, hermano, que hay lugares, en El Salvador hay lugares donde los hermanos pagan una cuota a los pandilleros para que los dejen predicar. Imagínense. O sea que hay, hermano, hay colonias, barrios donde los pandilleros gobiernan. Y ellos dicen, bueno, si quieren predicar,
tiene que darnos una cuota. Y los hermanos pagan la cuota para predicar. ¿Quién estaría dispuesto a pagar para predicar a Cristo? Necesito 5 valientes, 5 mujeres valientes, ya. ¿Quién estaría dispuesto a pagar para que le dejen predicar? 5 varones, no 10, 5 varones que estén dispuestos a pagar para que los dejen predicar a Cristo. Si de gratis, y nos dan comida y nos llevan y nos traen y no queremos ir. ¿Verdad? Allá los hermanos están, hermano, predicando y el hermano, ojo, y ahí también dice, aquí a la iglesia hasta dormir nos venimos. ¿Usted cree? No lo digo por hacer sentir mal a nadie, pero hermano, tomamos las cosas de Dios con tan poca seriedad. Con tan poca seriedad. Con tan poco deseo de que Dios nos bendiga, de que Dios nos hable, que Dios nos exhorte. Hermanos, vivimos la vida cristiana con tan poco deseo de hacer algo por Dios, que solo pensamos en nuestro pellejo y en nosotros. Que no nos hablen de los que nos gusta, porque hermano, invertimos tiempo y horas y horas. Que nos hablen de Dios, de hacer la obra de Dios. Siempre tenemos un pretexto. Siempre. Estoy ocupado, no hay tiempo. Ambicio, no estoy ocupado, no hay tiempo. Muy lejos, el gas está caro, se me arruina el carro. Pero para irnos a vagar, para pasar viendo televisión, para pasar en la computadora, para pasar en el teléfono viendo basura, somos buenos. Somos buenos. Que nos hablen de ir a la iglesia, que nos hablen de ir a orar. Ay, Dios, hasta mal caen los hermanos. Mal caen los hermanos. Me cae mal el hermano que no puede ver a uno porque y vamos a orar, no puede hablar de otra cosa. Pero si nos dicen vamos a pasear, no, si pues rapidito nos cambiamos. Que no lo digan de pasear, porque hermanos, si nos apuntamos y yo pongo la cerveza y yo pongo la comida, la carne asada, y yo pongo mi carro y pongo mi otro carro y mi van para que llevemos la gente, y yo pongo la música y yo ofrezco mi equipo de DJ, yo lo pongo y gratis. Ajá, y para el Señor nada queremos dar. ¿Nada? Esa es mentira, que estamos dispuestos a pagar por servirle al Señor. Mentira, así que con que nos regalen la palabra de Dios no queremos. Y ahora que nos toca pagar, imagínense que nos tocara pagar para entrar a escuchar la palabra de Dios, estaríamos solos aquí. Me mandaron mensajes de texto, ahí hermano, no voy a poder ir porque no logré agarrar dinero para la predicación, para la entrada al templo. Pero nos alcanza el dinero para comprar tantas bobadas. Nos sobra el dinero para comprar cosas que las agarramos y las vamos a tirar allá al cuarto, allá donde está toda la basura que compramos y no la usamos. Así es. Bueno, ustedes no, por supuesto, estoy hablando de una gente que vive allá en la luna. Ustedes no, ustedes son un alma de Dios. Pero eso es lo que es mucha gente que dice creer en Dios, pero no quieren mover ni un pelito por Dios. No quieren hacer nada por Dios. Estamos ocupados, como les digo, preocupados en otras cosas, menos en las cosas de Dios. Menos en las cosas de Dios. Y el Señor dijo: Señor, ya te vas. Yo cuando veo que estaba listando sus matatitos de ropa, ¿y a dónde vas, Señor? ¿Cómo que vas? Nos vamos. ¿Y a dónde, Señor? ¿A dónde vamos? Vamos a ir al cine, la última película, Señor. Vamos a ir a Jerusalén, le dijo. Todos se pusieron bien pálidos. Jerusalén. Sí, para allá vamos.
Y no había transporte, era a pie. Imagínese desde donde usted vive, que el Señor le dijera: vámonos para la iglesia. Sí, Señor, aquí están las llaves del carro. No, nos vamos a ir caminando. ¿Viniera a la iglesia usted? ¿Sabe qué diríamos? Señor, la artritis, Señor. Ay, Señor, es que me dice el doctor que no camine mucho. Señor, la riuma, Señor, no puedo, Señor, no puedo. Me hace daño caminar, padezco de la columna, Señor, no puedo ir, Señor. No, Señor, no. Muy lejos, Señor. Y la obra de Dios, las cosas de Dios se nos hacen tan pesadas, tan difíciles, que si es para Dios, ¿cómo nos cuesta? Pero si es para nosotros, como le digo, si somos los primeros en ser voluntarios. Vamos los 13, dijo el Señor, los 13 vamos a ir. Y le voy a decir: vamos, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Entonces aquí menciona a los principales sacerdotes. Lo que sucede también ahí es que bueno, ya me llegó el tiempo, pero lo que sucede es de que los fariseos, ellos, hermano, en el tiempo que se llaman los años de silencio entre el último profeta Malaquías y San Juan Bautista, hubieron 430 años de silencio, 400 años de silencio. O sea, el Señor no levantó ningún profeta. A eso se llaman los 400 años de silencio. Entonces, en ese tiempo de opresión del Imperio Romano es que se levantaron los macabeos. Y de ahí es donde surgen, hermano, los fariseos. Entonces, los fariseos, hermano, era un grupo de sumos sacerdotes. Entonces, como usted sabe que el sumo sacerdocio era transferible de padre a hijo. O sea, el sumo sacerdote, entonces al morir el sumo sacerdote, le sucedía su hijo. Entonces, estos al agarrar fuerza política, fuerza espiritual, los macabeos, se surge el grupo de los fariseos como grupo religioso. Pero después, al haber ese poder, hermano, ellos agarraron el poder económico. Y ese fue el problema de ellos, que al agarrar el poder económico, unos querían más para ellos y otros para ellos. Entonces se dividieron. De ellos están los saduceos, que se quedaron con el sumo sacerdocio. O sea, todos los sacerdotes que había en el tiempo del Señor Jesús eran de la familia de los saduceos. Y todos los fariseos se quedaron con la parte monetaria. O sea, ellos se quedaron con el templo. Ellos controlaban las ofrendas y los diezmos para ellos. Entonces, fíjese, ese es el problema, porque siendo el Imperio Romano el opresor, el Imperio Romano contrataba gente para que cobrara los impuestos para el César. ¿Fíjense? Además de eso, venían los fariseos a cobrarle a la gente los diezmos y las ofrendas. O sea, ellos no es que usted no porque no vino, no dio los diezmos. No, para ellos no había problema. Ellos iban y le iban a su casa a traer los diezmos. Y es que buena idea, que así voy a hacer yo, mire. Creo que voy casa por casa reclamando los diezmos del Señor a tanto, bueno, no iba a decir ladrón, pero no lo voy a decir. ¿Verdad que no se llama la idea ir casa por casa? Bueno, hermano, no fue a la iglesia, si no hay problema, pero los diezmos son para ellos, así que no se quede, venga, échelos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que en ese tiempo, claro, los países, el imperio opresor romano, lo que hacía era empobrecer a las naciones, porque les cobraban impuestos por todo. Hasta por llevar una carga le cobraban. Si va a llevar esa carga hasta allá, tiene que pagar tanto de impuestos. Entonces, el 95% de la gente en Israel era pobre. Sin embargo, esa gente, como eran gente agraria, que vivían del cultivo, esa gente creían en Dios y creían en la bendición de Dios. Entonces ellos, para agarrar la bendición de Dios, ellos, como Dios los había exhortado en Malaquías a que dieran sus ofrendas y diezmos y que Dios iba a abrir las ventanas de los cielos, entonces ellos creían en esa promesa de Dios. Entonces ellos fielmente, aunque pobres, daban sus diezmos. Pero aunque ellos daban sus diezmos a Dios, los fariseos lo que querían era tener control de ellos y lo hacían. Entonces venían los fariseos y agarraban los diezmos. Venían entonces los cobradores de impuestos y a cobrar el impuesto para el César.
Entonces la gente estaba súper pobre. Súper pobre. Entonces viene el Señor Jesús y viene y con su enseñanza, con una nueva enseñanza a la cual Él llama el reino de los cielos, los está haciendo perder, hermano, ese poder a los políticos y a los religiosos. Entonces por eso es que ellos deciden matarlo. Deciden matarlo. Y entonces el Señor, sabiendo que eso le iba a acontecer, les dice a sus discípulos: mire, vamos a ir, pero quiero decirles que estando allá me van a entregar. Ahí dice, me van a entregar a los principales sacerdotes, o sea, a los saduceos, a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, o sea, al imperio romano, porque son los romanos los que lo condenan, por así decirlo, y lo matan. Porque el imperio romano acepta, o sea, no se mete en nada. Ven que lo matan, mátenlo, ni modo, cosa de religión, cosa de ustedes. Pilato, yo no tengo nada que ver, pero sí tenía poder. Si Pilato dice no lo maten, no lo matan. Pero como ya era el plan de Dios, entonces el Señor se lo dice a sus discípulos, porque de ahí en adelante los eventos se van a precipitar. Y aunque el Señor todavía va a tener un confrontamiento con ellos, y el Señor, fíjese, lo que era sagrado para los fariseos, que era el templo, o sea, para los fariseos el templo era su cuartel general, su fortaleza, su casa. Pero viene el Señor y se va a meter al templo, y ahí le va a decir: esta no es su casa, es mi casa, le dice. Y mi casa, casa de oración, será llamada para las naciones, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Se los va a decir en su cara, en su casa, en su templo. ¿Cómo le va a despertar la ira contra el Señor Jesús? Si prácticamente los estaba sacando de lo que ellos habían controlado por años. Ahora quería Jesús quitárselos, pensaban ellos. El Señor no quería quitárselos. Ellos querían que se convirtieran a Dios. Eso quería. Pero a los discípulos se les da la esperanza y dicen: mas al tercer día resucitará. O sea, me van a matar, pero no van a matar la verdad. La verdad seguirá viva. La verdad resucitará. Por eso ve, hermano, ¿cuánto tiempo tiene la iglesia de historia? Y no desaparece la iglesia. Reyes caerán, reinos se olvidarán, mas la palabra de Dios permanecerá. Porque aunque maten a uno y maten a otro, Dios siempre levantará su palabra, su verdad. Siempre habrá uno, siempre habrá alguien que se levante para decir la verdad a voz en cuello, se enoje quien se enoje. Así es que, ¿qué le parece si el Señor nos invita a ir a esos lugares donde hay peligro de muerte? ¿Usted fuera? O dice: no, yo no voy a la casa del hermano porque el hermano, como lo mira uno bien raro. No, donde la hermana fulana no me gusta ir porque ahí esa hermanita muy desordenada tiene la casa. Imagine las grandes razones que nos impiden hacer la obra de Dios, servirle a Dios. Ahora, si nos dijeran: allá afuera están esperando a quien sea cristiano para matarlo, le aseguro que no salimos por 40 días. Se lo aseguro. Que si se tratara de dar la vida por Jesús, pero de verdad, quizás usted y yo ni estuviéramos ahí. Fuéramos como Pedro, los primeros en correr. Desaparecieron los discípulos. A ver qué se hicieron. Y los que dijeron que daban su vida por él, a saber. Y los que decían que lo amaban, a saber. Se perdieron. Por eso le digo, hermano, mire, está bien venir aquí y decir te amo y levantar las manos y cantar y alabar. Está bien. Pero no basta eso. No basta. No basta decir yo creo en Dios. No basta decir yo fui a la iglesia el domingo. No basta decir de vez en cuando voy. No basta decir eso. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad.
El evangelio no es un juego, no es una religión, no es una secta que se derivó del judaísmo o lo que sea. No. La iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia, a la iglesia pertenecen los ciudadanos de la patria celestial. Ahí. Así que mire, hermano, no quiero defraudarlo, pero con venir a la iglesia no creo que va a ser salvo, ¿no? Porque a la iglesia, como le digo, venimos, quizás venimos en cuerpo, pero la mente, ¿sabe dónde la tenemos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve venir a la iglesia y pelar un ojo y el otro dormido? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve venir a la iglesia y, hermano, y no poner atención y no venir con el propósito espiritual? ¿De qué sirve venir a la iglesia? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve venir con una placa, hermano? Si en el corazón no amamos a Dios, no estamos dispuestos a dar la vida por Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decir yo soy supervisor, yo soy pastor, yo soy servidor, yo soy cantante? ¿De qué sirve si no estamos dispuestos a dar la vida por Jesús? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Decir yo soy cristiano, ¿de qué sirve? El diablo dice que es cristiano, el diablo dice que cree en Dios, los demonios creen en Dios. ¿De qué sirve decir yo creo en Dios? ¿De qué sirven las placas? ¿De qué sirven los privilegios? ¿De qué sirven? De nada. De nada sirve eso. Lo que Dios quiere es gente que estemos dispuestas a dar la vida, a morir por Él, a olvidar todo, a dejarlo todo por Él, a negarnos a nosotros mismos por Él. Eso es lo que Dios quiere, negarnos a nosotros mismos por Él. Por eso el Señor dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese cada día a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es su cruz? ¿Cuál es su cruz? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuáles son sus luchas? Todas materiales, menos espirituales. Menos espirituales. Todas son materiales. No vengo por el trabajo, no vengo porque por el carro, no vengo porque salgo tarde, no vengo porque hoy trabajé, no vengo porque esto y lo otro, no vengo porque no me trajeron, no vengo porque ay, es que me dio pereza, no vengo porque ay, es que mucho calor, no vengo porque dicen que va a llover, no vengo porque el niño se me enfermó, no vengo porque me peleé con mi mujer, no vengo porque se me salió el chucho, no vengo porque una llanta ponchada. Excusas, excusas y excusas. Puras excusas. Y Dios dice, y dicen que me aman. Dice que me aman. Dice: Señor, no me hagan reír. Es mentira que le amamos. Si de verdad le amáramos, otra vida cristiana viviéramos. ¿Sí? Muchos. Fíjese que hay gente que no viene porque dice que está muy lejos la iglesia. ¿Hasta dónde decía? Vaya, así por un ejemplo, ¿hasta dónde decide usted solo para ir a parrandear? ¿Hasta dónde decide usted? ¿Hasta Tijuana? ¿Para ir a emborracharse, a endrogarse? ¿Hasta dónde decide usted? ¿Cuánto pagaba usted para ir a ver un grupo musical? ¿Cuántas horas pasaban bailando las mujeres en los bailes? ¿Ah? ¿Cuánto pagaba usted por emborracharse? ¿Ah? ¿Cuántas veces se quebró la trompeta por borracho? ¿Cuántas veces? ¿Ah? ¿Cuántas veces le robaron por borracho? ¿Cuántas veces? Y seguía botando dinero y botando dinero y botando dinero. Y cuando es las cosas de Dios, ay, ore por mí, hermano, que Dios me bendiga, porque no me alcanza, hermano. No tengo, hermano. Ay, ayúdeme, hermano. Por favor, hermano. Eso no es. Por eso digo: Señor, yo voy, sí, pero no crean que van a quedar ustedes ahí echaditos en sus casas. Ustedes van conmigo, dijo el Señor. Ustedes van conmigo. Así que mientras usted y yo estamos dormidos, el Señor está trabajando. El Señor está trabajando. Así es que o cambiamos la manera de vivir el evangelio, o dejemos de abrir la boca y decir que somos cristianos. No diga que es cristiano, ni diga el nombre de la iglesia, porque es peligroso. Mejor solo diga: me gusta oír el evangelio. Solo diga: me gusta oír, me gusta oír. No diga que es cristiano, no diga que viene aquí porque
Van a decir que sabes que le enseñamos. No diga. Pero si en verdad queremos estar en el reino de Dios, con Dios en el reino de los cielos, comencemos a despojarnos de tanta basura del pecado que nos asedia y volvámonos a Dios. Amén, hermanos. Tráguese su amén si quiere, pero no diga amén si no lo va a hacer. Ahora, si dijo amén, hágalo. No sea mentiroso, ni mentirosas, viejas mentirosas. Si dijo amén, hágalo. Ustedes también, de haraganes, sinvergüenzas, que no hacen nada. Hagamos algo por el Señor. Trabaje, hagamos algo. Que no dé vergüenza venir a la iglesia solo sin traer a nadie. Vergüenza nos debería de dar venir solos a la iglesia y no traer a nadie. Vergüenza nos debería de dar decir que somos cristianos y no hemos evangelizado a nadie. Dicen amén. Yo sé que no me van a invitar a comer, pero no me importa. No me invite a comer, no me dé de comer, no necesito. Dios me va a dar de comer. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu gran amor y misericordia, Señor. Gracias, porque tú, Señor, jamás nos has dejado solos. Y aunque muchas veces hemos corrido,